Amén. Muchas gracias, hermanos. Muy hermosos los cantos. Bueno, ahora sí vamos a darle el espacio a nuestro hermano Eugenio. Dios le bendiga, hermano Eugenio. Él está ahí como un odre lleno de vino. Adelante, hermano Eugenio. We want to thank you for those songs. And now, Brother Eugenio, if you're there, we'd like to hear from you this morning. Gracias, hermano Daniel. Bendiciones a todos. Es un placer estar aquí otra vez con vosotros. Thank you so much. It's a pleasure to be here with you this morning. Cuando uno llega a esta altura de la convención, ya se dijo casi todo. When you get to this part of the convention, everything that could be said has already been said. Pero voy a intentar aportar un grano más en este granero, ¿sí? So what I want to do is just leave you a little grain of seed. Bueno, quiero comenzar pidiéndole perdón a la hermana Debbie, porque en vez de pedírselo al final, se lo voy a pedir ahora al principio, porque corro mucho. And I know I talk really fast, so before I even get started, I'm going to say, sorry, Sister Debbie. Espero que ese señor que tiene usted al lado le esté cuidando y dándole cafelito. I hope the guy that you got sitting next to you gives you coffee and takes good care of you. La garganta la tiene perfecta. Perfecto. Entonces, vamos adelante. So let's start this morning. Una de las cosas por los cuales nosotros nos caracterizamos Something that we characterize ourselves como movimiento, as a move, es que no dependemos de un líder ni de un grupo de ministerio, ni tenemos una estructura religiosa. That we do not have a religious structure, we do not depend on any given ministry or group of ministries. Sino que lo que hacemos es estar en el río. But we do have to stay in the river. Y hay algo que ocurre en el río. Something happens when you're in the river. Y es que somos inspirados unos de otros. And that is that we are inspired one by the other. Cuando usted está en una convención y alguien dice un mensaje, when you're in a convention, somebody says something, usted es inspirado. You get inspired. Y Dios le da una revelación. God gives you a revelation. Y usted sigue ahí en el río. And you continue in the river. Y lo que Dios quiere es llevarnos a la plenitud de Cristo. God is taking us to the fullness of Christ. No es solamente andar por los tobillos o por la rodilla o por las caderas. It's not just to come into ankle depth or knees or even waist. Sino llegar a un punto donde no podemos andar, sino necesitamos nadar. But he wants us to come into the place where we have got to swim. Porque Dios nos quiere llevar a una dependencia del Espíritu. Signifying being totally dependent on the Spirit of God. Lo que Dios quiere hacer, nosotros no podemos hacer. What God has to do, we cannot do. Tenemos que llegar a esa decepción del hombre. We have to come out of that deception of man. Esto o Dios lo hace o será un fracaso. Or God does this work, or this is going to be a failure. Por eso tenemos que tener nuestro entendimiento claro acerca de este asunto. El hombre no tiene capacidad para poder hacer la obra de Dios. We need to be totally clear on this point. Man does not have the capability to do God's work. Por eso todo lo que no es de fe es pecado. Everything that is not of faith is sin. Y solamente podemos agradar a Dios por medio de la fe. And we can only please God through faith. Así que yo esta tarde quisiera hablaros un poquito acerca de la fe. I wanted to talk this afternoon a little bit about faith. Desde una cierta perspectiva. From a different perspective. Por supuesto, todo lo que vamos a hablar es para animarnos. Of course, I want to encourage you today. En el camino, porque ya el camino es suficientemente duro como para desanimarnos unos a otros. Necesitamos animarnos. We know that the way is very hard. So everything that we do say, we should be encouraging one another. Pero nunca podemos animarnos con verdades mutiladas, sino we con can la never verdad. Encourage one another with half truth. Como dice el apóstol Pablo, con todo el consejo de Dios.
As the apostle says, it must be with all of the wisdom of God. Así que si no os acordáis de nada más de lo que yo diga, pero sí quiero que recordéis esto. If you don't remember anything else I say, please remember this. Y es que todo lo que usted ha trabajado en el Señor, Everything that you've done in the Lord eso es eterno. is eternal. Todo el movimiento de fe que ha habido en su vida es algo eterno. Every move or every step of faith that you've taken is eternal. Lo que usted hizo en fe, lo que usted dio en fe, en lo que usted se movió en fe, eso es eterno. What you gave in faith, what you did in faith, how you moved in faith, that is eternal. Porque la fe no es una cualidad de nuestro cuerpo que puede morir. Faith is not a quality of our flesh that can die. La fe es una cualidad del espíritu y aún del alma. Faith Es is a eterno. quality of the spirit and also of the soul. Por eso tenemos que ver esta perspectiva de la fe para tener la seguridad de que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. That's why we need to have a perspective of faith so that we would know that our work in the Lord has not been in vain. Mi esposa y yo a veces nos ponemos a hablar y nos miramos y ya nos vemos un poquito así como viejitos. My wife and I, we start talking sometimes. We look at each other and we say, wow, how old we've gotten. Yo mucho más que ella, Me, of course, more than her. y hablamos acerca de las iglesias en los distintos lugares que hemos levantado. And we remember the different churches that we've been to and that we were raised in. Y nada más que de pensarlo, uno se cansa. And just thinking about our history makes us tired. Pero el Señor nos recuerda, todo el trabajo en el Señor no es en vano. But then the Lord is quick to remind us that nothing that we have done in the Lord has been done in vain. Aunque por supuesto hemos hecho muchas cosas en la carne y en nuestro propio esfuerzo. Of course, we've done many things in our own strength, in our flesh. Y eso se evapora delante del Señor. And thank God that evaporates before Him. Pero en cuanto a la fe, eso es una obra eterna. But according to our faith, whatever we have done in faith is an everlasting work. Por eso hay una fe que persevera más allá del velo. There is a faith that perseveres longer. La fe en la que usted se está moviendo no es algo que puede morir con su cuerpo. The faith that you are in right now is not a faith that will die when your body dies. Sino que es una cualidad, es una característica que va a seguir con usted, aun si tiene que pasar el velo. It's a characteristic that will stay with you even if you have to go through the veil. Es un atributo, ¿sí? It's a tribute. Vamos a leer una escritura en Primera de Pedro, capítulo 1. We're going to verso- look in 1 Peter chapter 1. Para ver cómo el Espíritu de Dios ve nuestra fe. We want to see how the Spirit of God sees our faith. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 5. So 1 Peter 1, verse 5. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero. Lo leo completo y tú después lo lees. Okay. Okay. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Dice aquí, si es necesario. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual también perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Sí. Okay, so in verse 5, who are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time, wherein you greatly rejoice, though now for a season, if need be,
And it says, if need be, you are in heaviness through manifold temptations, that the trial of your faith, being much more precious than that of gold, that perishes, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of the Lord Jesus Christ. Dice, la frase que quiero resaltar es mucho más preciosa que el oro. And Yes. what we want to underline is being much more precious than gold. Que es tipo de la naturaleza de Dios, es algo eterno. It's something eternal. It demonstrates the nature of God. No puede ser, no puede ser destruido por medio del fuego, sino purificado. It's not destroyed by fire, it's rather purified by fire. Así que vemos cuál es la perspectiva que el Espíritu Santo trae acerca de la fe. ¿Cómo ve la fe Dios? La So fe del let's hombre. see the perspective of the Holy Spirit, how God sees faith. Tu fe tiene tanto valor como el objeto de tu fe. Your faith is so valuable. Muchas veces hemos creído en cosas que no tienen valor y por lo tanto nuestra fe no tiene valor. Many times we believe in things that have no value, and so our faith has no value. Pero cuando tu fe está puesta en Dios, tu fe tiene mucho valor, es un valor eterno. But when your faith is placed in the Lord Jesus, then your faith carries a great weight because your faith is everlasting. Así que es muy importante que podamos tener este entendimiento acerca de la fe, que es algo que no es perecedero, sino que traspasa el velo. Y lo queremos ver en el libro de Apocalipsis. So we need to understand that this faith that we have is not something that perisheth. It is something that has eternal weight and value. And we can see that in the book of Revelations. El libro de Apocalipsis, ¿dónde está? Perdón, se me perdió. I lost it. Sí, vamos a ir al libro de Apocalipsis capítulo 14, verso 13. It's chapter 14, verse 13. Dice aquí, oí una voz que desciende desde el cielo, me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. And I heard a voice from heaven saying unto me, Write, blessed are the dead which die in the Lord, from henceforth, yea, saith the Spirit, that they may rest from their labors, and their works will follow them. Si ustedes van al libro de Juan, capítulo 6, If you look in John 6, permitirme que movamos un poquito la Biblia. we're going to move some pages this morning. En el verso 29, Verse 29, ustedes conocen este pasaje y los discípulos le preguntaron a Jesús, Señor, ¿qué obra haremos? Y en el 29 respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. we just read about work, and the disciples here in this passage are asking Jesus, what is work? What is the work of God? And Jesus answered in 29 and said unto them, this is the work of God, that you believe on him who he has sent. Así que necesitamos entender este asunto porque eso nos va a animar mucho a trabajar en el Señor. No es So we need to algo perdido. understand this because this will encourage us to work the work of the Lord. Todos los años que usted ha servido, todos los años que ha padecido muchas veces y ha sido defraudado muchas veces, siempre que usted lo haya hecho en Dios, eso es una obra eterna. All the years that you have worked,
maybe you have worked and felt disappointed, but all of those works that you have done, you've done them in the Lord, and those works are eternal. Y esto nos anima. Yo quiero que ustedes vayan al libro de Apocalipsis, capítulo 6. This is encouraging, and I'd like us to look at Revelations chapter 6. En el capítulo 6 de Apocalipsis es donde se abren los sellos. Y vamos Here a the ver seals are being opened. en el quinto sello, aquí hay algo curioso, And por in the decirlo de alguna fifth manera. seal, there's something that I'd really like you to look at. Del 9 al 11 lo vamos a leer. Y en el 12 comienza el sexto sello, que es donde comienza la gran tribulación. So De- it's de la- from verse 9 to verse 12, and that's when the Great Tribulation begins. De la cual no vamos a hablar. Pero And sí we're not going to talk about that en this el morning. quinto sello dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. When he had opened the fifth seal, I saw under the altar the souls of them that were slain for the word of God and for the testimony they had held. Observemos que eran las almas de los que habían tenido el testimonio del Señor. Y It was clamaban a the- gran... Sí, perdón. It was the souls of them that were slain that had the Y testimony. Y clamaban a gran voz. And they cried out in a loud voice. Ellos eran el pueblo de Dios. This was the people of God. Podemos hacer un recorrido en la escritura y ver cómo el pueblo de Dios estaba siempre Dios los ha traído a un clamor. You can see the people of God through the entire scriptures. They always had a cry. Y lo que el clamor de los hijos de Dios produce en el Padre es que activa su memoria. And what the cry of his people does to God's heart is activate his memory. Recordemos en el libro de Éxodo cuando el pueblo clamó a causa de la opresión de Egipto. Remember in Exodus, the people cried out to God because of the oppression of Egypt. Y dice la escritura que Dios se acordó de ellos. And it says, and God remembered them. Así que el clamor del Espíritu Santo en nuestras vidas, The cry of the Holy Spirit in our lives eso activa la memoria de Dios. activates God's memory. Hacemos recordar las promesas del Padre hacia su pueblo. We make him remember his promises to his people. Por eso necesitamos seguir clamando. We need to continue to have that fervent cry. Señor, ¿cuándo? When, Lord? Señor, ¿hasta cuándo? How long, Lord? Señor, termina la obra en nosotros. Finish the work in us, Lord. Señor, no te dejaré hasta que tú me bendigas. I will not let you go until you bless me. Siempre el clamor produce en el Padre una activación de su memoria y se acuerda de sus propias promesas que hizo al pueblo. Our cry produces an activation of God's memory so that he will remember his promises to us. Y esta gente que estaba aquí no tenían cuerpo ya, These people didn't have bodies, they were just souls. eran sus almas. They were souls. Y ahí estaba la fe de ellos y la paciencia de ellos. But their faith was intact and their patience was Todavía intact. había una fe activa en ellos porque no habían conseguido el galardón completo. Their faith was active in the fact that they had not yet received what they had been promised. Como dice en segunda de Juan segunda de Juan verso 8, dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. In 2 John, it says, watch for yourself that you not miss out on the fruit, Sino que recibáis el galardón completo. but that you would receive a full reward. El galardón completo es el reino, The full reward is the kingdom of God. es el ser perfeccionado. It's perfection. Él tiene, como dice el libro de Hebreos capítulo 12, que él tiene una congregación de los espíritus de los justos que han sido perfeccionados.
He has a congregation of the perfected souls of the saints. Y nosotros queremos pertenecer a esa congregación. And we want to belong to that congregation. Una congregación de primicias, de primogénitos, también lo dice. It's a congregation of first fruits, so that it also says that. Por eso la fe de ellos es una fe que traspasó el velo. And their Y ahí faith is a faith that transcended the veil. Y ahí estaban sus almas bajo el altar, clamando a gran voz, dice. And their souls were under the altar and they were crying out with a great voice. Diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? How long, O Lord, holy and true, do you not judge and avenge our blood on them that dwell on the earth? Yo creo que este clamor de esta gente, juntamente con los que estaban en la tierra, va a ser un clamor unido de un pueblo que va a producir, va a acelerar la obra del sexto sello, que va And a I think that their cry, together with the cry of those of us who are still on this earth, is going to accelerate the opening of the sixth seal. Porque dice en el verso 12 que hubo un gran terremoto. It says that there was a great earthquake in 12, Y empezaron a ocurrir cosas. and stuff started to happen. Fue el clamor de ellos And it was because of their cry. lo que activó su memoria What La- activated God's memory, y él comenzó esa obra final. and he began that final work. Mirad lo que se le respondió a esta gente. And look he responded. Se les dieron vestiduras blancas. And they were given white raiment. Yo pensaba que ya tenían las vestiduras, And I thought I already had my white raiments. porque cuando somos regenerados, Because when we are regenerated, tenemos unas vestiduras blancas we are given white robes de regeneración en nuestro espíritu. of regeneration in our spirits. Pero estamos hablando de las vestiduras de su alma, But we're talking about the garments of the soul, para llevarnos a ese nuevo cuerpo resucitado. to give us the opportunity to arrive to that place of a new body, a regenerated body. Porque no vamos a hablar de eso, pero en el Salmo 45 nos habla de las vestiduras, no solamente una vestidura, sino 3 vestiduras. And we're not going to go there right now, but in Psalms 45, it talks about the 3 different types of garments. Vemos como esta gente tenía la fe y la paciencia todavía. Él les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que debían de ser muertos como ellos. Había un movimiento de fe y de esperanza en ellos. We see that they still had their faith and their hope intact. And that's why he says that they should rest yet for a little season until their fellow sovereigns also and their brethren that should be killed as they were should be fulfilled. Fijaros que en el versículo 9 de Primera de Pedro capítulo 1 dice que el fin de nuestra fe, obteniendo el fin de vuestra fe, que es que la salvación de vuestras almas. In 1 Peter it says, and having the end of your faith, which is the salvation of your soul. Así que estamos en un punto donde necesitamos ser animados porque estamos muy cerca de a donde Dios nos quiere llevar, que es la plenitud de Cristo. So we're at a place now where we need to be encouraged because we are at the place where we're going to go into the fullness of Christ. La fe de lo que estamos hablando, de la que estamos hablando no es la fe en un movimiento o en una doctrina. And the faith that we're talking about is not a faith that has to do with a doctrine or even with a move or a church. Sí, usted no es salvo por lo que usted cree. You're never going to be saved because of what you believe. Usted es salvo porque su fe va dirigida al lugar correcto. You are saved because your faith has been directed to the right place.
Su fe tiene tanto valor como el objeto de su fe. Your faith is as valuable as the object of your faith. Porque usted puede poner su fe en un lugar errado, equivocado. You can put your faith in the wrong thing. Lo dice en 1 Corintios 13. Uno puede dar su cuerpo a quemar o dar sus bienes y venderlo todo y no servir de nada. It says in 1 Corinthians, you can give your body to be burned, you can give all of your belongings to the poor, and it means nothing. La fe es un asunto de obediencia. Faith has to do with obedience. Yo sé que todos esto lo saben ustedes, pero el hecho de compartirlo porque estamos en el mismo río es para poder animarnos de que lo que usted y yo pasamos hoy, si estamos en Dios, es algo eterno. Now, I know that you guys all know this, but this is just to encourage us, encourage one another that everything that we do in faith is eternal. Así que no estamos desperdiciando nuestro tiempo. We are not wasting our time. Estamos invirtiendo en Dios. We are investing in God. Sí, y aunque la evidencia que veamos es algo que no nos guste, Even though the evidence of what we see around us is something that doesn't please us. la fe es lo que hace posible lo imposible. Faith is what makes the impossible possible. Es lo que te permite ver lo que es invisible. Faith makes you be able to see what is invisible. Por eso Moisés pudo andar como viendo lo que no se veía. Moses could walk seeing what could not be seen. Y después lo encontramos en el monte de la transfiguración, And then he shows up on the Mount of Transfiguration, participando de la gloria. participating in the glory. Porque una cosa, y lo vemos en la escritura, una cosa es ver la gloria de Dios, It's one thing to see the glory of God. otra cosa es participar de la gloria de It's Dios, another que thing to participate in the glory of God. es a donde Dios nos quiere llevar, a And that's where participar de God- su gloria. That's where God wants to take us, to be participants of his glory. Por eso en el libro de Colosenses capítulo 3 dice, cuando Cristo vuestra vida In se Colossians manifieste, 3, it says, when Christ, who is your life, is manifested, vosotros seréis manifestados con él en you gloria. will be manifested together with him. Así que hay un nivel de manifestación primero There is one level of manifestation, y después seremos manifestados en gloria, participación de la gloria. and then we will be manifested in the participation of glory. Por eso es importante que veamos que nuestra fe traspasa el velo. It's important to understand that your faith transcends the veil. Aunque tuviéramos que pasar el velo, Even though we might have to go through the veil, aunque seamos recogidos como sus gavillas, even maybe we gathered as his sheaves. y nadie quiere esto, Nobody wants that. pero aún así But if podemos seguir en el río viviendo en él, we can still continue to be in the river, living in him, porque se descansaremos de su trabajo, de los trabajos, because we will cease from our work, pero la obra de fe seguirá con nosotros. but the work of faith will continue to work in us, Y esto es eterno, hermanos. because it is an eternal thing. Usted no está trabajando para un ministerio, You're not working for ministry. ni para obtener algo terreno. You're not working to receive some earthly good. Estamos trabajando para la eternidad. You are working for eternity. Como esos camellos, ahí estamos llevando el agua y buscando la esposa. As the camels, we are drinking the water and looking for a wife. Llevando las riquezas de Cristo, las verdades, lo que es la perla preciosa. We Ahí, carry the riches of Christ
and the pearl of great price, we carry it. Y hay que ser quebrado cuando llegue el momento. And we have to be willing to be broken when the moment comes. Tenemos que aceptar la decepción. We have to accept that we've had some deception, Porque en nuestra decepción, hermanos, because in deception es donde Dios abre el cielo. is where God opens the heavens. Observemos el libro de Ezequiel, If Un you look at hombre- the book of Ezekiel, un hombre que fue preparado como sacerdote por 30 años. a man who was prepared to be a priest for 30 years. Él sabía todas las cosas He knew everything about priesthood, acerca del sacerdocio. everything. La estructura religiosa estaba ahí. Él no tenía ningún problema con eso. Había sido preparado desde niño. He had been trained from a very young age. He knew all the mechanisms of being a priest. Él podía ejercer el sacerdocio aún sin Dios. He could be a priest without God, Pero Dios lo llamó como profeta, no como sacerdote. but then God called him as a prophet, not as a priest. Muchas veces nos preparamos para algo Many times we get so prepared for a certain work, y Dios nos llama para aquello para lo cual tenemos que depender de Él. and God calls us to a different thing where we have to have total dependency on him. Era un cautivo entre un pueblo cautivo. He was captive amongst a people who were captive, En medio de una decepción. in the middle of a great deception, Y ahí se le abren los cielos. and the heavens were open to him. Dios siempre actúa así. That's the way God likes to move. Esteban apedreado, se le abren los cielos. When Stephen was stoned to death, the heavens were open. Y vemos otros ejemplos en la escritura, porque es parte del trato de Dios con nosotros. And we see many other examples in the scriptures, but that's the way the Lord works. Así que la fe en la cual estamos trabajando, The faith that we're working with, tenemos que permanecer en ella, hermanos. we have to abide in that faith. Es una fe que persevera hasta el fin. It's a faith that continues all the way to the end. Si vemos los ejemplos del libro de Hebreos capítulo 11, If you read the Hall of Fame from Hebrews 11, son todos distintos, everybody was different, pero todos tienen cosas en común. but they all have something in common. Dios les habla por medio de su palabra o por medio de su voz. God speaks to each one through his voice or through his word. Lo segundo que ocurre en cada uno de ellos, si ustedes lo observan, es que Dios toca su corazón. And the second thing is that God touches each heart, La palabra tiene que impactar en tu corazón, hermano. telling us that the word has to have an impact in our lives. Lo tercero que ocurre en todos es la obediencia, que es And the el third impacto de la thing- fe. Was obedience. They took a step of faith in obedience. Y lo cuarto que ocurre en cada uno de ellos, podéis estudiarlo si queréis, en el Hebreos capítulo 11. You should study Hebrews 11. And the fourth thing that they each have in common, Y esto es lo más importante. this is the most important thing. También ocurrió con Jesús. It also was Jesus' experience. Y es que el Padre dio testimonio de cada uno de ellos. The Father bore witness of each one of them. Respaldando lo que estaban haciendo. The Father backed up what each one of them was doing. Y también lo hizo con Jesús. He also did that with Jesus. Recordemos en el Jordán, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Remember, he was at the River Jordan and he said, "This is my beloved son in whom I am well pleased." Hasta ese momento había tenido complacencia del hijo. He had been pleased with the Father, with the Son up till now.
pero la voz que actuaba era la del Padre. But the voice that was activated was the voice of the Father. Pero cuando llegamos al monte del Tabor, al monte de la transfiguración, But when you get to Mount Tabor, which is the Mount of Transfiguration, hubo un paso tremendo. there was a giant step. Y es que el Padre dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, a él oíd. The Father said, "This is my beloved Son in whom I am well pleased. Hear ye him." Dio testimonio de él y además apoyó lo que él había estado haciendo con él. Una relación inquebrantable en todo momento. He not only bore witness to this being his Son, but he also backed everything up that he said and that he did, demonstrating to us an incredible relationship between the Father and the Son. Ya el mundo no estaba bajo la voz del Padre, The world was no longer under the voice of the Father, sino que el Padre tenía tanta confianza en el Hijo que traspasó la autoridad de la voz al Hijo. but it was such a great relationship between the Son and the Father that the Father passed on the authority of his voice to his Son. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en el milenio, en el reino. And that's what God wants to do in the millennium. Hacer participante de su voz a un grupo de hombres y mujeres que no tienen una relación inquebrantable. Make the transition of his voice, the authority of his voice, to a company of people who have an unbroken relationship with the Father. Y el Padre será el testigo de ellos. And the Father will be their witness. ¿Sí? Así que, y todo esto, este río en el cual estamos, hermanos, And all of this we find in the river that we are in today, brethren. pasa por la cruz. And it all goes through the cross. Vamos a ir al libro de Ruth. Let's go to the book of Ruth. Vamos a ir al libro de Ruth. El libro de Ruth es muy precioso, es una tipología muy abundante. The book of Ruth is just fabulous. It has so many types and shadows in it. En el capítulo 2, In verse 2, el verso 14, in chapter 2, verse 14, dice, y Booz, y este es el Señor and de la viña, Boaz, it's talking about the Lord when it talks about Boaz, le dijo a la hora de comer. said at mealtime, Es el lugar de la comunión, el lugar de la comunión inquebrantable, el lugar that place of donde- unbroken relationship, donde tú miras ojo a ojo a aquel con el que tú comes, where you gaze into the eyes of the person that you're eating with, donde tú eres saciado, where you are filled, donde el Padre es satisfecho. where the Father is satisfied. Él le dice, ven aquí. He says, come up hither. Hay otras traducciones que dice, acércate a mí, There's another translation that says, draw nigh to me. acércate a mí. Draw Y come nigh del to me. pan. Eat bread. Ay, ¿quién no le gusta el pan del Señor? Who doesn't like the bread from heaven? Ese es el mejor pan. That's the best bread. Nos gusta la buena enseñanza, el buen mensaje, We like a la, good message. la revelación que yo no sabía, lo he captado. We like to understand a revelation that we hadn't understood in the past. Me siento aquí a la mesa y soy satisfecho. We sit at the table and we're filled. Y ahora él sigue diciendo, y moja tu bocado en el vinagre. And dip thy morsel in the vinegar. Aquí nos encontramos con lo que es la paradoja de la cruz. This is a paradox of the cross. La paradoja de la... Fijaros que aquí habla de una manera personal. And this is a very personal conversation. Y es una paradoja porque la cruz tiene esa parte dulce y esa parte amarga.
And it's a paradox because the cross has a sweetness about it, but it Por also eso- has a bitterness. Por eso todos queremos comer pan, We all like bread, pero mojarlo en el bocado en el vinagre, but dip it in vinegar? eso ya me suena un poquito peor. That sounds a little bit bad. Llevar este asunto a la práctica, a la obediencia de tu vida personal, Take my revelation or my truth to practicality in my walk, in my daily walk. hermano, él no le está hablando a otro, él me está hablando a mí. And you know, he's not talking to other people, he's talking directly to you. Acércate, Draw nigh. come de mi pan Eat my bread y moja tu bocado en el vinagre. and dip it in the vinegar. Ponlo en práctica. It needs to be practiced. Como dice la escritura en el libro de Hebreos capítulo 2, que él gustó la muerte por nosotros. In Hebrews 2, it says that he tasted of death for us. Esta expresión gustó la muerte es una expresión hebraica That's a Hebrew expression que nos da la sensación de que fue como una obediencia placentera, that tells us that it was like a pleasant obedience, a la vez que fue dura. although it was very hard. Gustó la muerte por nosotros, He tasted death for us. pero ahora él quiere que tú y yo gustemos la muerte por él. And now he wants us to taste death for him. Es la correspondencia al Señor. It's what we have to do for the Lord. A él lo que le va a agradar es tu movimiento en fe. What's going to please him is how you move in faith. Echar tu pan sobre las aguas y cuando fuere tiempo volverá otra vez. Cast your bread upon the waters, and in due season it will return to you. Soltar lo que tú tienes agarrado, The Esto things es that you como- hold so dear, let them go. soltar el control, Let go of your control. hermano, la verdad. Truly, Pongámonos brother. la manita en el corazón. Let's put your hand on your heart. ¿A quién le gusta soltar el control de este mundo? You tell me, do you De tu want to propia let vida. go of the control that you think you have on the world? Esto es algo que tenemos que aprenderlo No, this is something that we have to learn cada día, every day, en cada situación. in every circumstance. Señor, yo puedo hacer esto mejor. Oh God, you know I could do that Tú better. me lo pides, yo lo dejo en tu altar. If you just ask me, I'll leave it at the altar. Fijaros cómo Abraham llevaba siempre estas situaciones paralelas. Abraham always had these parallel situations. Abraham tenía una realidad porque él era nómada, ¿sí? He had a reality. He was a nomad. Así que él vivía en tiendas. So he lived in tents. Y en la tienda tenía todo aquello que a él le deleitaba. And everything that he wanted or ever needed was in his tent. Pero si usted lee en el libro de Génesis, cada vez que él iba a un lugar, él levantaba un altar. Now, if you remember from the book of Genesis, every place he went, he built an altar. Así que él tenía una realidad con la tienda, So he Con lo had a que- reality with con the lo que- tent, con lo que había dentro de la tienda. what was inside his tent. Y lo que Dios le permitía que él pudiera disfrutar de todo lo que había dentro de la tienda. And the things that God allowed him to enjoy inside his tent. Pero tenía una realidad también y una relación con el altar. But he also had the truth and a reality joined with the altars. Así que en cada etapa Dios le pedía a Abraham algo de la tienda para ofrecerlo en el altar. And at every altar, God asked of him something that he needed to put on the altar. Le pedía que soltara el control He had De to la let cosa. go of the control of what he had in his tent, y se lo diera al Señor. and he had to offer it on the altar to the Lord. Ustedes recuerdan cuando Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré.
He Pero told him él- first, leave your father's house and go to a land that I will show you. No, pero él salió con esposa, con vacas, con cabras, con padre, con familia, con sobrino, con todo. But he didn't leave by himself. He left with a wife, with his dad, with his nephew, with cows, with sheep, with horses. Pero en el camino, que es donde estamos nosotros, And on the way, and we're in Él- the way, él nos ha dicho, sal de ese hombre natural y ven adelante a la perfección. he told us to come out of the old man and go on to perfection. Y en el camino, en este camino que estamos andando, Dios And nos in the está way- pidiendo cosas de la tienda God is asking for things that are in our tent. para que la ofrezcamos en el altar. Offer that on the altar to me. Y así fue ocurriendo con Abraham. Y él fue llamado padre de la fe. Él no podía sacrificar a Isaac al principio. And so it was with Abraham, and he's so called the father of the faith. He couldn't have done with Isaac what he did with Isaac at the beginning. Él tuvo que dejar al padre, al sobrino, a Ismael. He had to leave his father's house. He had to leave his father. He had to leave Isaac. He also had to give up Ishmael Hasta llegar al sacrificio supremo del hijo. El until hijo the amado. day that he was ready to give his son the ultimate sacrifice. Y él fue llamado padre de la fe. And so he was called the father of our faith. Pero dice la escritura que él no obtuvo la promesa But the scripture says he did not obtain the promise porque él estaba esperando una ciudad con fundamento. because he was looking for a city that had a foundation. ¿Y dónde fue él? Where did he go? Os dejo 10 segundos para que lo penséis. 10 seconds. Where did he go? Él fue al seno de Abraham. He went to the bosom of Abraham. Y el seno de Abraham era un lugar que estaba en el Seol, donde iban bosom- todos los muertos. The bosom of Abraham was in hell where all dead people go. Él era uno de los que estaban esperando la promesa del Padre. He was waiting for the promise of the Father. No dejaré tu alma en el Seol. The promise, I will not leave your soul in hell. Eso no solamente fue dicho para Jesús, That was not just said for Jesus. eso fue dicho para todo lo que era el seno de Abraham It was said to all of those of the bosom of Abraham y aún David. and even David. Si ustedes ven en la escritura, no hay tiempo para verlo, pero podéis estudiarlo. Ustedes If ven en la you- escritura, todos los patriarcas sabían que cuando morían iban al Seol. If you were to look in the scriptures, and we don't have time to look at it, but everybody knew, the patriarchs knew that when they died, they would go to hell. Así que cuando Jesús murió, When Jesus died, lo que él hizo esos 3 días en el sepulcro, what he did those 3 days while he was in the tomb, él estuvo de turismo en el Seol he went as a tourist to hell para cumplir la promesa que había hecho. to fulfill the promise that had been made. No dejaré tu alma en el Seol. I will not leave your soul in hell. Así que ahí estaban todos los patriarcas. Y All él, of the los llevó, patriarchs went through the same y thing. él inauguró el paraíso con todo el seno de Abraham. And he inaugurated paradise with all of the bosom of Abraham. Y toda esa gente que estaban allí All of the people that were there en fe esperando la promesa. were there in faith, waiting for the promise to be Su accomplished. fe no acabó cuando murieron físicamente. Their faith did not go away when they died physically. Estaban esperando en ese lugar, en el seno de Abraham, They were waiting there in the bosom of Abraham in faith, waiting, donde estaban descansando, pero en fe. resting, but in faith. Ya no tenían que trabajar, They didn't have to labor any longer, pero su obra de fe seguía con ellos. but the work of faith continued alive and well within them.
Él sacó al seno de Abraham del Seol. So he took the bosom of Abraham out of hell. Por eso cuando Jesucristo murió, When Jesus died al ser regenerado, and was regenerated, tú no tienes que ir al Seol. you don't have to go to hell. Tú puedes descansar en Dios You directamente. can rest in A God causa de la obra redentora. because of the redemptive work of Jesus Christ. Pero el Seol todavía está activo. Hell is active. ¿Por qué lo sabemos? Why do you know that? Lo dice en el libro de Apocalipsis muy claro. Revelation states that very clearly. Dice que el Seol seguía a la muerte y los dos fueron echados al lago de fuego. It says that hell followed death and they were both thrown into the lake of fire. Y antes de eso tuvieron que presentar sus muertos para ser juzgados en el juicio del trono blanco. But first they had to present the dead that were among them, that they would be judged before the white throne. Así que lo que trato de decir es que la fe no es algo que termina con tu cuerpo natural. All of this I'm saying to say to you that your faith does not end if your life ends. No es algo mental. It's not something that's in your mind. Tú puedes enseñar a un niño acerca de la fe, You can teach a young child about faith, pero la fe es un atributo que solamente te lo puede dar el Espíritu Santo. but faith is an attribute that you can only receive from the Holy Spirit. Sí, es una semilla que crece. It's a seed, and it's a seed that grows. Por eso tenemos que practicarla, So you have to practice tenemos faith. que regarla, You have to water faith. quitar las malas hierbas You have to uproot all of the grass, all the weeds around faith. y cedernos al Espíritu de Dios You have to submit yourself to the Spirit of God por medio del clamor, hermanos. through a cry. Cuando tú y yo estamos en el río, en línea con Dios, When you and I are in the river, we are in line with God. el cielo se abre. The heavens are open. No podemos ser religiosos. We can't be religious about this, brethren. Dios aborrece la religión, God hates the religious man, pero Él aprecia a aquellos que por medio de la fe tienen una relación inquebrantable. but what he does appreciate is those who by faith have an unbroken fellowship with the Father. Damos gracias a Dios por su Espíritu Santo, por el conocimiento, We thank the Lord for the Holy Spirit and knowledge, por la revelación que los hermanos nos han traído, for revelation that we have received from many brethren, por los milagros que hemos recibido. for the miracles that we have received. Pero hermanos, que todo esto sirva para que tu fe aumente. But all of it is with one purpose, and that is that you will have increase in your faith. Señor, auméntame la fe. Lord, increase my faith. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, If you have le faith dirías, like the grain of a mustard seed, le dirías a este sicomoro, plántate en el mar, desarráigate y plántate en el mar. you would say to the sycamore, be uprooted and go be planted in the middle of the sea. Hay montes en nuestra vida There are mountains in our lives que tienen que ser allanados, that need to come down. tienen que ser desarraigados de nosotros. There are things that need to be uprooted and pulled Tenemos out. que soltar el control de ese monte We have got to let go of the y control over dejarle the el mountains control al Espíritu de Dios. and let the Spirit of the Lord take that control. Vamos a ver, para ir terminando, To finish up this morning, vamos a ir al libro de Juan. we want to look at the book of John. El Espíritu Santo es el gran maestro. The Holy Spirit is an incredible teacher. Por eso Jesús era el maestro, le llamaban rabí, el maestro. And they called Jesus rabbi, master. Y por eso dice que el Espíritu es el que nos enseña todas las cosas. And the Bible says that the Spirit teaches us all things.
Ya no necesitamos a nadie que nos enseñe. El Espíritu por sí solo nos puede enseñar. We don't need any man to teach us anything. The Holy Spirit can teach us ourselves Si tú estás en el río. if you're in the river. Pero si estás en el río, If you're in the river, te vas a encontrar con otros que también están aprendiendo you're going to find yourselves with other men and women who are also learning. y que saben cosas que tú no sabes. And they know things that you don't know. Y tú sabes cosas que ellos no saben. And you know things that maybe they don't know. Y el río nos enseña a ser humildes. And the river teaches us to come Y humble and come low. aprendemos todos del maestro que se mueve en ti. And we all need to learn to depend on the master, the rabbi, who teaches each one of us. Así que continuamente lo que hacemos es honrar al maestro que ha But we- sido puesto en la iglesia. What we need to do is continually honor the teacher, the master who has been placed in the church. Hay tres pasajes que podríamos ver la similitud para ver cómo Jesús nos enseña, o el Padre desde el principio nos está enseñando, nos dice las cosas de muchas maneras para ver si de alguna manera nos enteramos. There are three parallel passages in the Bible that teach us a lesson, and it's God trying to present the lesson in three different ways to see if maybe in one of them we would understand what he's trying to say. Así que fijaros que Dios no estaba, cuando en el tiempo de Ezequiel ni en ningún tiempo, Dios no estaba buscando un mensaje. El mensaje lo tenía él. God was never looking for a message in anybody's lifetime because God has the message. Dios estaba buscando una voz, un mensajero, una voz que se diera a él. But he was looking for a voice or Para a él- messenger para who él would expresar submit su themselves to him that he could express his message, Para que él pudiera expresar su propio mensaje. that his message would be expressed. Así que Ezequiel fue un ejemplo en lo que Dios, lo que estaba buscando en él era un mensajero. So Ezekiel was one. God looked at him as a messenger. Así que, ¿qué es lo que Dios hace con el mensajero? What does God do with the messenger? Muy fácil. Cómete el libro. Eat the book, he says to the messenger. Cómete el libro. Eat the book. En el capítulo 10 del libro de Apocalipsis, ¿qué le dice a Juan? In Revelations, he says to John, Cómete el libro. eat the book. De eso de lo que está hablando con Ruth, vos con Ruth. Acércate a mí, come mi pan, o come del... Boaz says to Ruth, draw nigh unto me, eat bread, y moja tu bocado en vinagre. and dip it in vinegar. Así que de eso es de lo que se trata. Él está buscando mensajeros. He's looking for messengers. Si ustedes ven en el capítulo 40, después, Ezequiel, después de comer el libro, After Ezekiel ate the book, profetizó 48 capítulos. he prophesied 48 chapters. Habló de las primicias, He talked about the first fruits. habló del reino, He talked about the kingdom. habló del tercer templo, He talked about the third temple. habló de la nueva Jerusalén, He talked about the New Jerusalem. habló del río de vida. He talked about the river of life ¿Por qué? Porque había comido el libro. because he ate the book. ¿Quién le enseñó? Who taught him? El cielo abierto. The heavens were opened. Y él, al no haber venido Jesús, tenía el cielo cerrado a causa del pecado y el cautiverio. Now remember, Jesus had not yet come, so the heavens were closed because of captivity. Pero porque Dios nunca se dejó de un testigo en la tierra, But because God always is looking for a witness on the earth, es por lo que él de vez en cuando abría el cielo. every once in a while he would open the heavens. Pero gloria al Señor que hoy tenemos el cielo abierto. But thank God that today we have an open heaven.
está dependiendo de ti y de mí que queramos ver las cosas en esta parte del velo o en aquella parte del velo. And it really is up to you or to me where it is that we want to see these things, on this side of the veil or on the other side of the veil. Cualquier asunto que tú tengas en la iglesia práctico, Any practical issue that you have in church, cualquier conflicto, any conflict that you have in the church, cualquier situación en nuestra propia vida, or any situation that you have in your personal life, podemos tener la perspectiva desde esta parte del velo you can have the right perspective on this side of the veil, o desde aquella parte del velo. or you can wait and have it on the other side of the veil. Podemos entrar You can go in y ver las cosas como Dios las ve. and you will see things the way God sees them. No lo que a mí me parece. Not the way I think it should be. ¿A quién le importa lo que a mí me parece? Who cares what I think it should be? Queremos saber lo que Dios dice. We want to know what God says. Queremos saber cómo Dios lo ve We want to see things the way God sees, para que en esa palabra nosotros podamos mezclarle la fe so that we can mix with that faith, y podamos entrar en la tierra del reposo. so that we can come into that place of rest. Si ustedes ven en el libro de Ezequiel, en el capítulo 47, vemos cómo el río salía desde abajo del umbral de la casa. If you look in Ezekiel 47, you'll see how the river was flowing from underneath the doors. Y si vamos al libro de Juan, capítulo 7, el verso, una escritura que la hablamos mucho, Now, I told you to go to John 7. en el And this 7, 37 al 39, 37 through 39, dice, en el último y gran día de la fiesta, era un día de gozo. that last and great day of the feast, it was a day of great rejoicing. La costumbre que había, The custom recordando la visión de Ezequiel, was to remember the vision of Ezekiel, era que el sacerdote iba al estanque de Bethesda, que estaba cerquita de allí, and the high priest would go to the pool of Bethesda, which was very close by, cogía agua en un jarrón and he would take out a pitcher of water from the pool, y la volcaba en el umbral de la puerta, and he would pour it out at the door of the post, representando el río que salía de debajo del trono de Dios. representing that there was a river that flowed out of the throne of God. Y en esa situación, Jesús se levanta y dice, y en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. And that's what this verse is saying. In the last and great day of the feast, Jesus stood and cried, saying, if any man thirst, let him come to me and drink. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. He that believeth on me, as the scripture has said, out of his belly shall flow rivers of living water. De esto estaba hablando Ezequiel. Ezequiel That's no what estaba hablando de Ezekiel- otra cosa. This has come out of the book of Ezekiel. Este es el cumplimiento. Juan 7 es el cumplimiento de Ezequiel 47. This is the fulfillment of Ezekiel 47. Dice, esto dijo del Espíritu que había de recibir a los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. This spake he of the Spirit which they that believed on him should receive, for the Holy Ghost was not yet given to them, because Jesus was not yet glorified. Fijaros que esto es condicional. This is all conditional. Esto no es algo que es para todo el mundo. This isn't for everybody. Usted y yo tenemos que hacer algo. You and I have to do something. Y es que necesitamos tener sed. You have to be thirsty. Pídale hambre y sed a Dios. Ask God
give me hunger and give me thirst for you. Como esas almas que estaban bajo el altar, clamando a gran voz, dice la Escritura. That's what those souls that were under the altar were doing. Había hambre y sed They were crying out for hunger and thirst. de que Dios completara la obra. They were crying out that God would finish the work. No queremos quedarnos dentro del capullo como un gusano ahí en medio transformación. We don't want to stay at that half stage of a cocoon, from a worm to a cocoon. Y hermano, yo te quiero decir algo. I want to tell you something, brethren. En esta obra, nadie te puede ayudar. Nobody can help you get this done. Si tú eres de los que quieren llegar al final, If you really want to arrive at the end, tú vas a tener que ser como el gusano ese. Tú no puedes ayudar. Cuando el gusano está abriendo el capullo, tú no lo puedes ayudar. Porque you're going lo to have mata. to be like that caterpillar. You're going to have to go into the cocoon, and nobody can help the cocoon. La ayuda y la fuerza tiene que venir de dentro. The strength to open that cocoon has to come from inside. Porque en esa fuerza que tú ejerces es donde Dios hace el milagro de ponerte alas. And it's right there in your struggle, in your pushing, in your dealing, God gives you wings Para vivir en otra dimensión. that you could then live in another dimension. Si alguien te ayuda, If somebody comes to help you out, te va a inhabilitar para esa dimensión nueva. they will in turn be disabilitating you to participate. Estamos juntos en armonía y ahí Dios envía en bendición y vida eterna. And we are together in harmony, and that's where God sends life, eternal life. Pero la obra es personal. But it's a very personal dealing. Ven, acércate a mí, Come over here, come de mi pan break of the bread, y moja tu bocado en el vinagre. and take your morsel and dip it in the vinegar. La expresión de Ezequiel, el cumplimiento en Juan 7. Ezekiel's expression that was fulfilled here in John chapter 7. Pero Dios nos da un ejemplo de este río en Hechos capítulo 2. But God gives us an example of the river in Acts chapter 2. Es el río que fluye del Espíritu Es- Santo. It's the river of the Holy Spirit that's flowing. Ahí es donde se completa el círculo. La That's where profecía the circle is complete. Prophecy o la visión. or vision. Ahí tenemos a Jesús en el cumplimiento de la cabeza. Jesus fulfilling the head. Y ahí tenemos en Hechos capítulo 2 el cumplimiento de la iglesia. And in Acts 2, the fulfillment of the church. Así que, hermanos, ojalá que tengamos una visión clara de que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. I hope we have a very clear understanding that our work in the Lord is not in vain. No te canses de correr esta carrera. Don't get tired and weary as you run the race. Al principio andábamos, pero ahora es tiempo de correr. We used to, at the beginning, we walked, but now it's time to run. No queda tiempo para diversiones There's no time for entertainment ni distracciones. or distractions. Necesitamos tener una meta clara de lo We que need to Dios, have a clear goal de lo que Dios quiere para nosotros. of what God wants for us. Tú puedes conseguirlo porque Él te ha dado todo el potencial de Cristo. And it can be yours because you have everything you need in Christ Jesus. Amén, hermano. Que el Señor os bendiga May the Lord bless you. y ojalá que haya podido expresar lo que tenía en mi corazón. And I hope I've been able to express to you what I had in my heart. Ánimo. I want you to be encouraged this morning. Dice el libro de Proverbios que aún una enfermedad se puede soportar,
Pero dice, pero como pregunta dice, ¿quién soportará el ánimo angustiado? There is a proverb that says you can endure sickness, but Tenemos who que- can endure if you have no hope? Tenemos que decirle a nuestra alma, como le Tell decía your David, soul, levanta, alma mía, al Señor. arise, my soul, and bless the Lord. Alábale. Bless the Lord, Él es digno de nuestra alabanza because y de he is nuestra worthy honra y gloria. Amén. of our praise, our honor, and our Que glory. el Señor os bendiga. Y May gracias. the Lord bless you all. Amén, hermano Eugenio. Muchas gracias. Dios le bendiga. Tremenda palabra, tremenda línea. Thank you, Brother Eugenio, for that line. It was a wonderful line. Gracias también, hermana Debbie, por su Thank you, trabajo. Sister Debbie, for your work of love. Gloria a Dios. Necesitamos esa calidad de fe, hermanos. We need that kind of faith, brethren. Gloria a Dios. Esa fe que nos acompañará hasta el otro lado del velo. That faith that will transcend even the veil. Gloria a Dios. Necesitamos crecer en esa fe. We need to grow in our faith. Y Dios está proveyendo las circunstancias para que tú y yo crezcamos en esa fe. And God provides the circumstances for us to be able to grow in our faith. Gloria a Dios. Hemos sido muy bendecidos en esta mañana. We've been very blessed this morning. Gloria a Dios. El tiempo se fue y no nos dimos cuenta qué horas. Time has escaped us. No se sintió. We didn't even feel it. Bueno, y quisiéramos continuar, pero es hora de que hagamos una pausa para entonces ir a alimentar también nuestros cuerpos. We would love to continue, but it's time to go for lunch. Nuestros espíritus están muy bien alimentados. Our spirits have been nourished, but now we need to nourish our bodies. Y entonces regresar nuevamente en la tarde a las 4 de la tarde. So we will be back this afternoon at 4 o'clock their time, 5 o'clock Eastern time. Hoy nuestra reunión es una hora más temprano. We're gonna get back on Zoom an hour earlier. 4 de la tarde, hora de Colombia. So 4 o'clock Columbia time. Gracias, Señor. Tengo un anuncio We do have an announcement, y es sobre las grabaciones. and it's about the recordings. Yo sé que muchos de ustedes van a querer las grabaciones de los mensajes. I know people are asking for the recordings. Entonces, hemos hablado con el hermano Jorge para enviarlas a los, una vez terminando la convención, estaremos enviando esas grabaciones a los contactos. So after the convention is done, we ask Brother Jorge to please send the recordings to the different contacts in the different places. Todos los contactos a los que se ha enviado la invitación de la convención. Those contacts are the people that we sent the invitation to attend the convention to. Ok, y si alguien le llega y no quiere, le llena su celular y no quiere, pues entonces sencillamente lo borra. If it comes to your phone by mistake, you can just erase it. Y los que quieren repasar, lo repasan. But if you want to listen and enjoy it again, please do. Y también agradeceríamos que a los que le llegue lo participen, a los que posiblemente no tienen la oportunidad de que les llegue. And if you did receive it, we would appreciate it if you would ask if there's somebody who would like to hear it, who didn't receive it, and you could facilitate them. A los grupos que
y de pronto no tenemos el contacto. Maybe there are some groups that we didn't have contacts with them. Como por ejemplo en nuestros hermanos en el Perú, que hay muchos grupos. Like, for example, there are many, many groups in Peru that we didn't have contacts for. Y de pronto todos no tienen la facilidad de contactarse. And maybe you could help them. Por favor, hacerle llegar. Please think of others. Muchas gracias. Thank you so much. Vamos a ir terminando entonces ya esta tarde. Vamos a orar. No sé si hay alguna petición especial para orar antes que nos retiramos. I don't know if there's any prayer requests that would be very special that we would ask for before we go and pray for lunch. De mi parte, decirles que sigamos orando por nuestro hermano Nicolás Rosero de Buenaventura. We need to pray for Brother Nicolás from Buenaventura. Él está viviendo una experiencia bastante dura, pero también muy interesante. He's living a very difficult but interesting experience in his life right now. Y recordarles que nuestra hermana Liliana ya salió de la clínica, gracias a Dios. Sister Liliana was released from the hospital. We thank God for that. Liliana Toro de Pereira. She's from Pereira. Agradecemos al Señor porque muchos de nuestros hermanos que han estado en encrucijadas. We also want to thank God because we know many people have been in crossroads. Han ido saliendo. And they've been able to have the victory and come out. Gracias, Señor. ¿Alguna petición específica? Any specific prayer requests? Hermano Daniel, la paz de Cristo. He considerado que también que tengamos en cuenta en esta oración a todos nuestros familiares naturales. Sabemos que en sus hogares hay muchos conflictos y hay tinieblas y están muy necesitados de nuestras oraciones. Amén, hermano. I'd like to ask for all of our families, our natural families. We know that a family unit has conflict and things that they go through on a daily basis, and they need our prayers. So I would say we would pray for all of our natural families. Hermano Daniel, yo le pediría para por favor recordar a Alexander Hernández, que está en una lucha bastante fuerte de salud. Alexander Fernandez is struggling in his health, so we need to remember him. Amén. También vamos a recordar en esta oración a nuestro hermano Iván Vasco. Brother Iván Vasco also needs our prayers. Uy. No sé, la hermana Amanda, ¿cómo sigue, hermano Humberto? ¿Nos puede? How is Sister Amanda? Esta mañana tuvieron que llamar a la enfermera porque tenía mucho problema de respiración. She was having breathing difficulties this morning, so they called the nurse. Y también pues estaba sufriendo de que le han salido unas ampollas. And she's also had some welts on her body. Pero yo venía meditando mientras venía para la casa. So she is in need of prayer, but I was meditating as I was coming back home this morning. ¿Qué es lo que hacemos con una petición? What do we do with our prayer requests? Y yo pensé que ustedes, hermanos, todos siguen orando por ella. And so I just thought we just continue to pray for her. Y gracias por su apoyo, amados hermanos. So I want to say, yes, let's continue to pray and thank you for your support. Que Dios los bendiga, hermanos. God bless you. Amén. Amén. Seguimos orando también por nuestro hermano Macedonio de México. Hermanos, quería también, hablar Jané. Quería también pedir oración por el hermano Elías, el anciano de Venezuela,
No sé si saben ustedes lo que está pasando con él. I'd like to pray also for Brother Elias. I don't know if you guys know what's happening with him. He's an elder from Venezuela. Hermana Janet, ¿tiene alguna información reciente de hoy? No, pero lo último a mí me mandaron un mensaje, una foto de él que estaba con una bombona de oxígeno. Entonces que por favor pido oración por el hermano. I was sent a picture that he was in the hospital and he was he had an oxygen mask on him. Amén. Seguimos orando Amén. por nuestro hermano Elías. Amén, hermano. Amén. Hermano Daniel. Sí, hermana Adriana, cuénteme. Hermano, por mi hermana natural, ella es cristiana y le acabaron de detectar el COVID a toda la familia y Amén. For my natural sister, they just found out that the entire family has COVID. ¿Cómo se llama su hermana? Mireya. 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 Okay. Hermano Daniel. Mi hermana Dios les bendiga. Astrid, adelante. Hermano, para pedir el favor que nos apoyen en oración por mi hermana Mariela, que está bastante enferma. Okay. My sister Mariela is also very ill. Bueno, okay. Hermano Daniel, Sí, hermano Juan. seguimos orando al Señor por mi cuñada. Ella está luchando con un cáncer en la boca. Y My sister-in-law has cancer of the mouth. a ella la llevan al hospital y de ahí la devuelven porque no tiene nada que hacer. Entonces, para que sigamos orando al Señor, que el Señor haga su obra. And the doctors have said that there's nothing they can do at this point to help her. So they just take her back and forth to the different doctors. But there's really nothing they can do. Que lo que el Señor quiere. So she is in the hands of the Lord. Bueno. Hermano Daniel, Sí, hermano. quería aclarar también en cuanto al hermano Elías en Venezuela. Él en realidad está en su casa, está con una bombona de oxígeno, estuvo sufriendo de COVID y eso le afectó los pulmones. Pero hemos estado orando por él y ha estado habiendo mejoría, pero queremos encomendarlo en oración. I'd like to clarify about Brother Elias. He is at home. Yes, he has, they have him with oxygen, but he's doing a lot better. We've been praying for him for a while and he is doing better. A ver, hermano Luis, con mucho gusto. Hermano Daniel. Sí, hermano. Hermano Daniel, para darle gracias a Dios primeramente por las oraciones de ustedes, por lo que el Señor hizo con Sofía. Sofía estuvo muy enfermita, ella estaba con fiebres de 39, 39.8. Anoche estuvo bastante maluca, pero el día de hoy amaneció muchísimo mejor. Vemos la mejoría de ella y el Señor, sabemos que el Señor estuvo ahí y escuchó las oraciones de cada uno de ustedes. Gracias. Well, thank you all for praying for Sophia. She had a very high fever, but it broke and she is doing a lot better this morning. Hermano Daniel. Sí, hermana Susana, adelante. Hermano Daniel, para pedir por favor oración por Gloria, mi hermana, que es un garzón, y por Ana María, la hija que le dio el COVID. I'd like to pray for my sister Gloria and the daughter that she got COVID. Ana María. Y también dar gracias por su palabra y una bendición muy grande para estos tiempos tan difíciles. And I want to say thank God for the word that has been so appropriate for the times that we live in. Señor les bendiga. Lord bless you. Sí, hermano Manuel, adelante. Hermano, solamente para completar un poco el anuncio de mi hermana Astrid, la cuñada se llama Mariela Lozano, de aquí de la ciudad de Cali. Como hay varias Marielas, entonces Mariela Lozano de aquí de la ciudad de Cali. Gracias, hermanos. Gracias por la aclaración. De pronto está de turno. Muy bien, hermanos, entonces vamos a orar por todas estas necesidades. Hermano Daniel. Y hermana Cielo, cuéntenos. Dios me le bendiga, varón, y para todos. Quisiera pedirles que también anoche me dio
o sea, como cosa, molestar ver tantas peticiones. Orar por el niño, el nieto, el hijo de Lorena, que el Señor sea terminando su salud porque sigue todavía con diarrea, le hicieron exámenes y pues síntomas de fiebre y diarrea, Entonces la fiebre ya le ha parado, pero la diarrea sigue. El niño tiene 8 meses nacido. Dios les bendiga. Bueno. Se llama José Caleb. José Caleb, ok. Hermano Daniel. Hermano Daniel. Sí, adelante. Dios lo bendiga, lo guarde. Yo soy el Peñuela. Cecilia. A ver, no se le escucha, hermana. Se le fue la voz. No se le escucha, hermana. Ya, sigue con el hermano. Sí. Me ayudan, me hace el favor, hermanito Daniel, y me ayudan en oraciones que estaba muy enferma. ¿Habla hermana Elena? Sí, hermana Elena, la que era la esposa de Jair. Ok. Es que estaba muy enferma, tenía mucha depresión. Dice hermana Elena, vamos a hermanito. En oración. Bueno, vamos a orar. Hermanito. Con mucho gusto, hermana Elena. Vamos a orar con muchas las peticiones que hay, pero vamos a confiar. Ya acabamos de oír una palabra muy tremenda acerca de la fe. Hermano Daniel. Sí. Daniel. La gracia del Señor Jesús sea con todos. Es para pedirle un favor, pero el favor ya no es para orar por un hermano mío que resultó con el problema del COVID, sino para dar gracias al Señor por su salud. Yo les estaba hablando a mis hermanas que oráramos y le diéramos gracias al Señor por la salud de mi hermano, entonces no para orar, para pedirle salud para mi hermano, sino que yo estaba dando gracias por la salud de mi hermano, como manda la palabra de Dios. Dios les bendiga, hermano, a todos. Me alegro verlos. Gracias, aleluya. Muy bien. Gracias, Señor. Aleluya. Vamos a orar. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial. ¿A quién iremos, Señor? Sino a ti, porque tú eres la fuente de vida. Tú eres la fuente de poder, Señor. Por eso, Señor, traemos ante ti en esta mañana, en esta tarde, todas estas necesidades, Señor. Padre, pero principalmente, Señor, rogamos por la necesidad espiritual de nuestras vidas, que la necesidad de que esta fe virtuosa se desarrolle en cada uno de nosotros, Señor. Señor, necesitamos, Padre, tu obra en nuestros corazones. Necesitamos, Señor, que tu palabra se haga vida en nosotros, Señor. Necesitamos obediencia, Señor. Enséñanos a obedecerte, Padre, porque la obediencia a tu palabra será lo que abrirá el camino para ir adelante en este propósito, Padre Santo. Gracias. Y sabemos que aún la obediencia a tu palabra será lo que mantendrá los cielos abiertos para nosotros. Y con los cielos abiertos estaremos recibiendo toda bendición espiritual y natural y aún la sanidad para nuestros cuerpos, Señor. Gracias, Padre, gracias. Gracias por abrir los cielos para nosotros en este día, Señor, y dejar caer sobre nosotros bendición abundante para nuestro espíritu, para nuestra alma y para nuestros cuerpos, Señor. Gracias, Padre, por cada necesidad que ha sido mencionada, Señor. Tú las has escuchado, Señor, y tú las conoces, Señor, aún mejor que nosotros, Padre. Y te damos gracias
porque a través de cada necesidad, a través de cada encrucijada, Señor, tú nos ministras y tú nos llevas a un paso más adelante en ti, Señor. Gracias, amado Señor, porque en este día, Señor, la bendición está sobre tu pueblo, Padre Santo. Gracias, confesamos la victoria para cada uno que está en angustia. Confesamos bendición, confesamos victoria en Cristo. Aleluya, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén, mis amados hermanos. Dios los bendiga y pueden saludar si desean los hermanos. Bendiciones para todos.